Hello everyone. In this lesson, we are going to talk about prepositions. Hola a todos. En esta lección vamos a hablar de preposiciones. ¿Cuándo vamos a utilizar preposiciones de lugar y cuándo vamos a utilizar preposiciones de tiempo? Esas preposiciones que vamos a utilizar van a ser in, on y at. Vamos a tener en cuenta que cuando utilicemos la preposición in, va a ser la más abarcante, tanto cuando vamos a hablar de lugares como cuando vamos a hablar de tiempo. Comencemos entonces con la preposición in. Ya dijimos que la vamos a utilizar para cosas que son más abarcantes. Comencemos entonces con el tiempo. Cuando vamos a hablar de el tiempo, vamos a tener en cuenta los siglos, centuries. Si pensamos en el siglo como un periodo de tiempo, sabemos que es el más largo. Por lo tanto, vamos a utilizar in. Vamos a hacer un ejemplo. Yo digo que en el siglo XIX sucedió un hecho específico. Entonces yo diría in the 19th century y especifico qué sucedió en ese siglo. Recordemos, utilizamos in porque in es la preposición más abarcante. ¿Cuándo más vamos a utilizar in? Vamos a utilizar in cuando hable de décadas. Las décadas también hacen parte de ese periodo de tiempo largo. Por ejemplo, si yo voy a decir que en los 90 sucedió algo específico, entonces diría in the 90s. Y luego complementamos la oración. Entonces tenemos siglos, centuries, tenemos decades, décadas, y también lo vamos a utilizar cuando hablemos de años. Ejemplo, yo nací en el 1993. Voy a decir mi año de nacimiento. Diría entonces, I was born in 1993. ¿Cuándo más vamos a utilizar in? Lo vamos a utilizar cuando hablemos de meses. Simplemente cuando vamos a especificar el mes en que sucedió algo. Ejemplo, voy a decir que mi cumpleaños es en octubre. Revisemos que no estoy mencionando una fecha específica, solamente estoy diciendo el mes. Entonces diría, my birthday is in October. Si voy a hablar de semanas, las semanas también entran dentro de esa categoría de un espacio de tiempo abarcante, largo. Por lo tanto, yo diría, nos vemos en 2 semanas. Nos vemos en una semana. See you in 2 weeks. See you in 1 week. Además de las semanas, voy a utilizar in también cuando esté hablando de las estaciones. Las estaciones tienen un periodo de tiempo. Por lo tanto, si yo voy a decir, por ejemplo, que las vacaciones son en verano, entonces yo diría, my vacations are in summer. Utilicé in porque estoy mencionando una estación del año. Voy a utilizar también in cuando voy a hablar de un periodo de tiempo y vamos a especificar ese periodo de tiempo. Vamos a utilizar 3 palabras para ello. Vamos a decir present, past and future. Siempre que yo vaya a hablar de estas 3 palabras, por ejemplo, en el pasado, utilizaría in the past, y continúo con mi oración. Si voy a decir en el presente, entonces digo in the present. Si voy a hablar del futuro, digo in the future.
¿Cuándo más voy a utilizar in? Voy a utilizar in cuando hable de momentos que tengan que ver con fiestas. Por ejemplo, vamos a hablar de Semana Santa. Semana Santa tiene un periodo de tiempo que abarca una semana. Por lo tanto, diría, see you in the Easter. ¿Ok? Vamos a utilizar in. ¿Cuándo más voy a utilizar in? Cuando estoy hablando de las partes del día. Vamos a mencionar solamente algunas partes del día, no todas. Ejemplo, si voy a hablar de la mañana, la tarde y la noche, voy a utilizar la preposición in. In the morning, in the afternoon, in the evening. Voy a utilizar in con la palabra evening. Sin embargo, cuando vaya a mencionar la palabra night, que también es noche, debo revisar y recordar que ya no voy a utilizar la palabra in, sino que voy a utilizar la preposición at. Eso lo veremos más adelante. Hasta aquí, entonces, tenemos cómo utilizamos in con respecto al tiempo. ¿Qué sucede cuando vamos a hablar de los lugares? Exactamente lo mismo. Vamos a pensar en lo que es más abarcante. Cuando hablo del planeta, es lo más abarcante que tenemos. Entonces, decimos, por ejemplo, que vivimos en el planeta Tierra. En ese caso diríamos, we live in the planet. Y vamos a mencionar Tierra, Earth. Utilizamos in porque estamos hablando de lugares mucho más abarcantes. Cuando vamos a hablar de continentes, cuando vamos a hablar del océano, cuando hablamos también de países, ciudades, voy a utilizar in. I live in the American continent. I live in Colombia. I live in Medellín. Y vamos a tener en cuenta también el uso de la palabra neighborhood, que es barrio. Para hablar del barrio, también voy a utilizar la preposición in. I live in la castellana neighborhood. Hemos terminado hasta aquí el uso de la preposición in. Ahora vamos a bajar un poquito más en esta pirámide y vamos a utilizar la preposición on para cosas que son un poco más específicas. Vamos a pasarnos entonces a ese periodo de tiempo de nuevo. Cuando estamos hablando del tiempo, entonces sabemos que si mencionamos el fin de semana es algo un poco más específico. Por lo tanto, yo voy a utilizar on. See you on the weekend. Si voy a hablar de días de las semanas, también es algo más específico. Por lo tanto, vamos a decir, ejemplo, I have classes on Saturdays. I have classes on Mondays. O puedo decir también, I go to church on Saturdays. I go to church on Sundays. Si vamos a hablar, por ejemplo, de mi cumpleaños, y no solamente voy a decir el mes, sino que además voy a mencionar el día específico, es decir, el número en el que yo cumplo años, entonces voy también a utilizar on. Ejemplo, my birthday is on October the 20th. Antes dijimos que con los meses vamos a utilizar in, pero como ahora estoy mencionando el día, voy a utilizar on, siempre que vaya a decir el mes más el día. Vamos a utilizar también on cuando voy a especificar no solamente una parte del día, sino que además voy a decir el día específico. Vamos a colocar un ejemplo. Si yo digo, see you
on Sunday morning, dije un día específico y dije también la parte del día en el que nos vamos a ver. Por lo tanto, como estoy dando una información un poco más específica, voy a utilizar la preposición on. Pasemos entonces ahora a lo que es el lugar. Si estamos hablando de lugares, entonces tengamos en cuenta que las calles, según la gramática, las calles van a ser más específicas. Recordemos que con in llegamos hasta barrio. Cuando hablo de calles, entonces voy a decir on. ¿Okay? Cuando voy a hablar de avenidas y cuando voy a mencionar también superficies, voy a utilizar la preposición on. Por ejemplo, si yo voy a decir que mi computador está en la mesa, estoy hablando de mesa como una superficie. Por lo tanto, yo debería decir my computer is on the table. Si voy a hablar también de medios de transportes y, por ejemplo, voy a decir que me estoy transportando en el bus, también voy a utilizar la preposición on. Entonces, digo, por ejemplo, I am on the bus, on the bus. También vamos a utilizar la preposición on cuando vamos a hablar de medios de comunicación. Por ejemplo, si yo voy a decir que estoy hablando en mi celular, en mi teléfono, voy a utilizar la preposición on. For example, I'm talking on the phone. Si voy a decir que estoy viendo televisión, entonces voy a decir que I'm watching TV. Si voy a especificar en dónde estoy viendo las noticias, entonces yo diría I'm watching the news on the TV. Si lo estoy viendo en el computador, diría I'm watching the news on my computer. Por último, entonces tenemos at. La preposición at, tal como nos muestra esta pirámide, la vamos a utilizar para cosas que son mucho más específicas. Vámonos de nuevo, entonces, a la parte del tiempo. Lo que es más específico en cuanto a tiempo son las horas. Entonces, yo, por ejemplo, digo, nos vemos a las 12. Como estoy diciendo una hora específica, ya no voy a utilizar la preposición in, ni tampoco voy a utilizar la preposición on. En este caso, voy a utilizar la preposición at. See you at 12 p.m. Dentro de las horas, debo tener en cuenta algunas palabras que no me dice específicamente una hora, pero sí me da la idea de que es una hora específica. Ejemplo, si yo digo, nos vemos a mediodía, a pesar de que no se está dando una hora, no estoy diciendo que son las 12, se sobreentiende que si decimos mediodía es a las 12. Por lo tanto, también voy a utilizar la preposición at. See you at midday. See you at noon. Lo mismo vamos a hacer con la palabra midnight, que es medianoche. También se sobreentiende que cuando digo midnight me estoy refiriendo a una hora específica, aunque no estoy diciendo 12. Por lo tanto, voy a decir I go to sleep at midnight. Voy a utilizar entonces la preposición at con respecto a los lugares cuando estoy hablando específicamente de direcciones. Si yo voy a dar toda la dirección de mi casa, entonces voy a especificar con at, que es un lugar específico. Estoy dando mi dirección y no
cualquier lugar, sino la mía. ¿Cuándo más voy a utilizar at? Cuando esté hablando de lugares específicos. Por ejemplo, si yo quiero decir estoy en el supermercado, yo diría I'm at the supermarket. Si yo quiero decir que estoy en mi casa, yo diría I'm at home, porque es un lugar específico. Entonces recordemos, dentro de esta pirámide que hemos visto, vamos a utilizar la preposición in para cosas que son mucho más generales, tanto en tiempo como en lugar. Vamos a utilizar on para cosas que son un poco más específicas y vamos a utilizar at para cosas que son mucho más específicas.